El tema de las candidaturas independientes ya aprobadas ha desatado el avispero, ¿verdad? Ha alborotado las avispas de los partidos políticos que ven con cierta preocupación esa posibilidad. Nosotros hemos querido invitar para hoy a una persona, digamos, bastante calificada para tratar ese tema, porque es el delegado de uno de los principales partidos, del principal partido de oposición, me refiero a la Fuerza del Pueblo, y él es el magistrado José Manuel Hernández Peguero, exfiscal del Distrito Nacional, que nos honra con su visita. Buenos días, magistrado. Muy buenos días, de mucho agrado estar acá. El honor es nuestro. ¿Cuál es el parecer de la Fuerza del Pueblo sobre esta, ya una sentencia aprobada sobre la posibilidad de que un ciudadano, independientemente de un partido político, de una agrupación política, un movimiento, pueda inscribir su candidatura? ¿Cuál es, digamos que, la aprehensión que tienen los partidos? Bueno, en cierto sentido no se puede interpretar como preocupación más que en el término de la organización del proceso electoral. Los partidos políticos en la República Dominicana, a pesar de su afectación, se podría decir en cierto sentido en la credibilidad que se manifiesta en la abstención electoral, son bastante fuertes para poder sustentar candidaturas y no temerle a ninguna candidatura independiente. ¿Y por qué el ruido? No, sí, ciertamente. No creo que están dadas las condiciones para poder entender que aquí puede surgir una candidatura independiente triunfadora. Y eso lo digo a partir de la experiencia que ya tenemos en la organización de los procesos electorales, en la escogencia de los candidatos por las mismas organizaciones. De lo que aquí se trata es lo siguiente: el Tribunal Constitucional, en su rol constitucional, valga la redundancia, ha establecido que las disposiciones que estaban, que regían en la ley electoral, las candidaturas independientes, eran muy exigentes y se asimilaban a los requisitos establecidos para los partidos políticos. Es así que entonces ha establecido una nueva denominación, una nueva categoría, un nuevo vehículo de participación de las personas que no militan en partidos políticos y son en las organizaciones o sociedades cívicas y sociales. La ha introducido en la legislación con la posibilidad de que un tercero participe en igualdad de condiciones. Pero para eso, es un derecho constitucional, totalmente, elegir y ser elegido. Y nosotros los partidos políticos estamos de acuerdo con eso. Eso nunca ha estado cuestionado. Ahora bien, es evidente de que esto debe ser regulado. Y si bien es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional solamente modifica dos disposiciones, dos artículos de la ley del régimen electoral, impacta mucho en todo lo que tiene que ver en la ley de partidos políticos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las exigencias que se le hace a un partido o un movimiento versus las exigencias que se le harían a una candidatura independiente? Bueno, como usted sabe, en la ley de partidos políticos se exige que los partidos tengan una estructura nacional. Sí, hablamos de municipios, distritos municipales, provincias y aparte de eso locales, pero también un régimen económico al cual, en el cual deben remitir los informes a la Junta. Toda esa estructura. Pero eso es lógico, disculpe, ese punto me parece fundamental y es lógico, entiendo, porque el Estado sí, subsidia, el Estado aporta dinero, entonces lógico, tiene que rendir cuentas. Lógico, y es un tema a discutir en lo que respecta a estas organizaciones cívicas y sociales, si ellas van a recibir algún tipo... bueno, eso no está definido. No está definido. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que se hace necesario que
la Junta Central Electoral convoque a los partidos políticos a que podamos definir unas iniciativas legislativas. Yo creo que debería, y ya hemos comenzado a consensuarla con los partidos mayoritarios, en el sentido de que esto debe estar regulado, pero no regulado tan solo por la Junta Central Electoral, sino por una ley que establezca una serie de complementos a las disposiciones que ha dictado el Tribunal Constitucional. Me parece razonable, Edith. Buenos días, José Manuel Hernández. Gracias por estar acá esta mañana. Me gustaría que la gente pudiera entender qué ha pasado aquí, porque bueno, si bien hemos hablado, a veces asumimos que la gente conoce el proceso. Yo sé que hay mucha gente que aspira, por ejemplo, a una candidatura y sus partidos no lo escogen y buscan la vía para irse con otro. Ahora, igual, quizás podrían estarse presentando de manera, dice que independiente o individual, me decía un amigo, son candidatos individuales a esa candidatura. Entonces, me gustaría, y usted que leyó la sentencia del Tribunal Constitucional, que nos dijera cuál fue el dictamen del Tribunal Constitucional. Sabemos que abre una puerta que complica un poco el proceso electoral y hay dos votos disidentes que se refieren al financiamiento, porque dice que cualquiera, por lo menos la magistrada Ferreras decía, que podrían entrar recursos ilegales ahí, podría venir una persona y dice yo soy independiente con una rumbe cuarto, que no necesariamente está verificado, no se pone una regla, una norma. Entonces me gustaría que usted nos describiera cuál fue esa decisión. Sabemos que fue motivada por un ciudadano que aspiraba, que no fue escogido por la plataforma partidaria y que dijo yo podría presentarme sin más, y el Tribunal Constitucional le ha dicho que sí. Básicamente el Tribunal Constitucional modificó los artículos 156 y 157 de la Ley del Régimen Electoral, que trata sobre las candidaturas independientes, y incluyó un vehículo, un medio para que esas candidaturas independientes puedan participar, que son las agrupaciones cívicas y sociales. Pero estas agrupaciones cívicas y sociales necesitan reglamentación, y es por eso que nosotros vamos a estar requiriendo de que junto a la Junta Central Electoral podamos los partidos políticos consensuar unas disposiciones adicionales a las que están contempladas en la modificación del Tribunal Constitucional, que les permitan a esas candidaturas independientes participar, pero con evidentemente ciertos rigores que son necesarios. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no le quitó a esas agrupaciones la necesidad de que para su aprobación en la Junta Central Electoral puedan demostrar, al igual que los partidos políticos, que gozan de la aprobación de una cantidad de electores que son necesarias en cada demarcación electoral. O sea, que les reduce a ellos, le dejan una posición más privilegiada respecto menos a los partidos. requisitos. En ese No, le quitas algunos, pero esa que yo digo que es una de las más dificultosas para los partidos políticos. No tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo obligado. Ah, sí. O sea, tienen que tener un determinado número de personas inscritas. Cierto. Pero no tienen que tener local fijo. Bueno, eso no hizo mención, evidentemente, porque está en otras disposiciones de la ley de partido, pero es ahí donde viene la necesidad de la reglamentación legislativa por parte del Congreso, y yo diría que primero ese candidato necesariamente tiene que ir bajo el cobijo de una organización. Lógico. O sea, no es que yo digo, yo voy a ir, yo me inscribo. Me permito sí, por favor. leerte. Es importante porque muchos decían, me voy independiente, me voy solo. No, tiene que ir con una organización. No es que, yo me quiero inscribir. Ajá. No. Pero puedo ir por cualquier organización. Por ejemplo, algo que se llama Mebucomi, una organización, me busco lo mío. Bueno, esa organización va y dice, yo presento a fulano, no tiene que ser un partido. Sí. Eso es. Ese vehículo, ese medio le para permite poder que haya miles de vehículos. La Junta, el Tribunal Constitucional la denominó agrupaciones cívicas o sociales. Eso significa que... Son sin fines de lucro.
Sí, bueno, en primer lugar son ocasionales, porque solamente tendrán derecho a participar en un determinado proceso electoral. Porque no son partidos. No. Cada por vez eso, que vaya a presentar uno, lo presenta. lógico. Pero Ahora bien, eso le va a dar un rango de vida. Hay mucha gente, muchas organizaciones que... sí, bueno, es uno de los temas a discutir. Ya. La gran cantidad de agrupaciones que pudiesen válidamente participar, pero en cierto sentido podrían dificultar el proceso electoral en sí. De todos es sabido que una cantidad excesiva de candidatos significará para la Junta Central Electoral una logística diferente, Ya. más personal, más colegio, una boleta electoral. Pero Pero Doctora. además es importante Ajá. entender que esas agrupaciones cívicas y sociales tienen que tener un método para la escogencia de esos candidatos. Sí, que no sea arbitrario. No es que yo voy de manera individual. Pero hay organizaciones cívicas en nuestro país que es una gente. Que desde que yo nací estoy mirando a esa misma gente dirigiéndolo. Se podrían presentar desde que yo tengo conflictos. uso de razón. Podrían presentarse conflictos y es necesario entonces en ese sentido regularlo. Usted tiene un texto en la mano, ¿qué es lo que dice? No, yo quería el párrafo 3 del artículo 157, serán aplicables a las candidaturas independientes señaladas en este artículo las disposiciones que establece esta ley y la ley de partidos en lo que se refiere a los requisitos de porcentaje del padrón electoral aplicable a los partidos. Significa esto que no es que usted va a constituir ese tipo de agrupación y no nada, yo estoy aquí y no tengo que cumplir ningún requisito. No. Usted tiene que, además de esto, someterle a la Junta Central Electoral un proyecto de organización y de lo que será su gobierno, municipal o congresional o presidencial, un plan de gobierno, un programa de gobierno, usted tiene que someterle. Doctor, hace un tiempo un señor llamado Pablo Escobar Gaviria llegó a ser diputado en Colombia. Aquí hay un diputado o un exdiputado llamado Miguel Gutiérrez, santiaguero, que está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Temen los partidos que gente con ciertas características, como esas dos que yo mencionaba, lleguen a la política como una forma de lavar su imagen, como lo hizo Pablo, como lo han hecho otros. La rigurosidad... ¿Cuál es el filtro que se amerita o que entienden ustedes debe aplicarse para que eso no ocurra? Yo no creo que pueda existir diferencia alguna entre los filtros que pueden existir a lo interno de un partido político y de una agrupación independiente. Yo lo que creo más que todo es que la Junta Central Electoral debe jugar un papel más activo y más determinante en lo que tiene que ver con los recursos que emplean los candidatos para obtener no tan solo una candidatura, sino para ganarla esa candidatura a nivel ya en elecciones. ¿Incluido el dinero de la corrupción administrativa? Lógico. Y se ha hecho, es evidente. Aquí eso no se ha aplicado, doctor. Bueno, aquí hay gente que han hecho liderazgo, entre comillas, han levantado una candidatura, incluso la han ganado, y todo el mundo sabe que eran nada económicamente hablando, y ahora son tutumpotes que llegaron ahí, incluido algunos compañeros suyos. Lo que el presidente de la Junta Central Electoral habla de garras para poder actuar, yo creo que sería conveniente que en esta reforma legislativa a la ley de partidos y a la ley de régimen electoral podamos abordar la necesaria inclusión en esas disposiciones de esas garras que necesita la Junta Central Electoral para hacer valer su facultad sancionadora en lo que tiene que ver al uso irregular de los fondos públicos por parte de los partidos y los candidatos.
Cierto, a propósito de lo que le comentaba anteriormente, de gente decente que va en desventaja en los partidos. La gente decente que no se ha hecho un dineral de manera mala vida muchas veces, o extraña, digamos que misteriosa, mágica casi. Gente que de repente declara que tiene 25 mil millones de pesos. Y tú dices, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Nadie sabe. Bueno, Casi magos. Entonces, los serios, la gente honesta en los partidos va en una gran desventaja. lógico, y estamos totalmente de acuerdo. Y nosotros, en el pasado proceso electoral, denunciamos en múltiples ocasiones la forma con que el gobierno compraba a los alcaldes, a los diputados, y demostramos las pruebas, y evidentemente la Junta Central Electoral se escudó en que le faltaban las garras, dictó un reglamento al respecto, pero es ahí donde nosotros, yo creo que este momento lo vamos a aprovechar para que podamos establecer los mecanismos sancionadores eficientes a partir de las denuncias que se presentan. Hernández, pero ayer circulaba la información, y quisiera confirmar con usted si es un hecho, de que los partidos políticos las organizaciones políticas se han puesto de acuerdo en tener una visión crítica de cuestionamiento a este dictamen, la manera en que se va a ejecutar, que permite las candidaturas que se han denominado independientes. ¿Su partido es parte ya de algún tipo de plataforma? ¿Tienen un pronunciamiento conjunto? ¿Tienen una instancia conjunta? ¿Cuáles son los pasos que están pensando dar? Sí, los partidos mayoritarios hemos estado trabajando en consensuar los temas que vamos a someter a la consideración de la Junta Central Electoral a los fines de que ella tenga la iniciativa legislativa y reglamentaria por demás para lograr tener un régimen legal que aborde las candidaturas independientes siempre y cuando teniendo en cuenta las disposiciones del Tribunal Constitucional en lo que respecta a no igualar las condiciones que se le puedan exigir a estas organizaciones, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de su regulación a los fines de que su impacto en el proceso electoral no dificulte el montaje que debe tener las juntas. Hasta ahora yo he visto que la mayor parte de los titulares y de las informaciones que se han dado es como si los partidos políticos se oponen a este tipo de candidaturas. No es que ustedes se oponen. No en es lo que más ustedes mínimo. buscan que se regule. Nosotros no tememos a que se participen cuantas personas deseen. ¿No tienen miedo ustedes a los independientes? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Los partidos Tú sabes que cabe la posibilidad, lo digo en broma, lo digo en serio, de que hayan 11 millones de candidatos. Aquí todo el mundo cree que puede ser presidente. Bueno, en cierto sentido... Desde que lo aplauden 2 veces, cree que puede ser presidente. Yo sé que las ONG podrían algunas coger un gran valor, porque como el partido chiquito. Sí. Porque también hay una cosa, por ejemplo, una organización no gubernamental que se llame está para atrás, número que yo que porque hay muchos nombres. Esa organización, si va y presenta a un candidato a puede presentarle a la presidencia de la República, no hay límites. Sí, a siempre y cuando... Puede presentar a la presidencia. Siempre y cuando cumpliendo los requisitos. Pero los requisitos para él serían menos que para un candidato de un partido político. Volvemos al mismo tema de que la Junta del Tribunal Constitucional ha pautado en su decisión que deben ser menos. Pero no le quita el que procuren la aprobación de los electores que la actual ley de partidos requiere para la constitución de los partidos políticos. Entonces, alguien dice, yo me presento, y se presenta por esa organización pequeñita, que no le ponen condiciones a esa organización. O sea, se puede fundar 2 meses antes como una empresa casi de carpeta. Una organización... No, pero no puede ser así. No. Es que ya el Tribunal Constitucional ha establecido que uno de los requisitos es que tenga esa agrupación cívica o social
la aprobación de la Junta Central Electoral previo A la someter. presentación de la candidatura. Lógico, es que tiene que, la organización tiene que tener una personería. Exacto. Porque, Ok, pero teniendo esa personería, esa organización, que es una organización cívica, civil o de lo que sea, presenta a un candidato, ¿puede llegar a acuerdos con partidos políticos para esa candidatura? También Puede llegar a acuerdos. Bueno, Por lo tanto, hay un tema y es el que si un candidato o un precandidato, establezcamos una fase antes de la candidatura de un partido político, pierde en su partido, nosotros queremos ver cómo la Junta Central va a interpretar el que se pase para una candidatura independiente. Sería transfugismo. Bueno, no necesariamente, pero aquí mucha gente busca la vuelta. Hay mucha gente que incluso ganó en este proceso electoral que era precandidato a alcalde, por ejemplo, por un partido, ese partido no lo escoge y se va con el otro partido. Cierto. Y es una práctica común que lo hemos visto muchas veces. Yo creo que hay un consenso y es de la necesidad de establecer una nuevas disposiciones legislativas en ambas leyes, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, al tenor de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. Eso es muy importante. Respecto a la candidatura independiente. Eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque usted está diciendo, vista la sentencia del Tribunal Constitucional, Cierto. es necesario reformar la ley de partido y la ley electoral. Sí, es evidente, porque es que la ley de partido no establecía como vehículo, como organización con personería, lo que el Tribunal Constitucional ha establecido, que son estas organizaciones cívicas y sociales. Entonces se necesita reglamentarla, pero además de las reglamentaciones que establece el Tribunal Constitucional, hay otras que hay que cumplirlas en lo que tiene que ver a la organización interna de esas agrupaciones. Me parece razonable la preocupación que tienen los partidos. No, ¿verdad? Preocupación. O bueno, esos señalamientos, esas precisiones y esas adecuaciones que hay que hacer. Pero yo quisiera, doctor, ya he dicho eso, escuchar su parecer como alto dirigente de la Fuerza del Pueblo sobre una visita, ya sacando de ese tema, una visita que está prevista para mañana, es la llegada al país de Edmundo González, pasado candidato presidencial en Venezuela, y que dice que ganó, se va a reunir aquí con una serie de expresidentes. ¿Cómo califica, cómo ve la Fuerza del Pueblo ese recibimiento en una visita cuasi oficial? Y si esto entienden ustedes que podría meter a República Dominicana en un conflicto diplomático innecesario. Bueno, en nombre de mi partido no puedo emitir el suyo entonces. Una opinión en ese sentido. Yo entiendo que esto es una demostración, una vez más, de la ausencia de la facultad que tienen los organismos internacionales, en este caso la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, de hacer valer la expresión y el voto de la ciudadanía en un certamen electoral al cual convocan a estos organismos y no tienen ningún tipo de facultad o de posibilidad de hacer valer el rigor de los procesos electorales que todos hemos asumido a través de las cartas a las cuales los partidos se adhieren en estas organizaciones. Eso es en principio. Yo creo que es una decisión muy arriesgada por parte del gobierno dominicano a título personal, en el sentido de recibir a un candidato que se considera triunfador, y lo más que pudiese entender es que deberían ser prudentes y cautelosos al mostrar su apoyo a este candidato que dice que ganó. Bien, o sea que deberíamos ser prudentes. Prudente, yo creo que sí. Pero recibirlo en el Palacio Nacional, ¿cómo lo ve usted? Se podría decir que ya no hay prudencia ahí. Bueno, vuelvo y reitero, yo creo que el partido tendrá que analizar cuando reciba
por parte del gobierno, yo diría una explicación que le diga al país en virtud de que recibe a este señor candidato que se considera ganador, y lo que toca es esperar. Quisiera Prudencia también Prudencia ante todo. referirme brevemente porque ya se ha anunciado que próximamente el Consejo Nacional de la Magistratura debe reunirse para escoger procurador o procuradora general de la República. Ayer la Cámara de Diputados discutía hacer lo que usted dice debe hacerse con el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las candidaturas independientes, que es que si hay una norma como esta hay que modificar la ley. Ya se modificaba para que el mecanismo de elección del procurador o procuradora cambie. Ya será electo por el Consejo Nacional de la Magistratura, que para el mes de febrero sería convocado, y también tendría una duración de 2 años. ¿Cómo valora usted, cómo evalúa ese proceso finalmente ya bueno, concretado? Es un hecho. De todo he sabido mi posición ante todo de objeción y rechazo a la reforma constitucional que aprobó que la Procuradora General el Procurador General de la República o Procuradora General de la República, conjuntamente con 7 adjuntos, sean designados o más bien ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que urge, ante todo, que se procure la designación en razón de que desde agosto del pasado año se siente a lo interno de esa organización, de la Procuraduría General de la República, un estado de inactividad y de falta de planificación que es urgente que se aborde. Hay grandes retos al Ministerio Público, muy de acuerdo contigo, de que en un plazo de 2 años no es posible planificar una gestión de un ministerio apenas se público inicia un proceso importante. cada vez más reducido, debo decirle, porque la Constitución le quitó, la reforma constitucional, la planificación y diseño de la política criminal del Estado, que aunque provisionalmente todavía por un transitorio de esa reforma ahora, está en manos de la Procuraduría, lo cierto es que yo creo que no debió ocurrir. ¿Pero a quién pasa entonces? Bueno, no se sabe. ¿Cómo No se sabe a quién va a pasar. Se dice que dentro de los planes del gobierno está la aprobación de un Ministerio de Justicia, pero vamos a esperar. Lo que yo creo que esta reforma constitucional va a dejar mucho de qué hablar, y eso se debe básicamente, bueno, hay un tema, Edith, y es el siguiente. Tú sabes que redujeron 20 diputados a la nómina actual. Sí. Y cómo es que vamos ahora, de dónde es que vamos a quitar, es decir, cómo es que la Junta Central Electoral va a distribuir la reducción de los diputados a partir de esos 20 menos que tenemos. Se necesita por eso en la ley electoral y en la ley de partido político establecer que ahora ya no será por cantidad de habitantes, sino por otra razón, para que pueda dar ese número mágico. Pero eso quedó definido en la ley, ¿no? No quedó definido. En la reforma no. En la reforma. Okay. Reforma constitucional me refiero. La reforma constitucional. Que redujo 20 diputados, pero no dijo a quién se lo quitaba. Eso corresponde a la ley, entonces. Pues, corresponde a la ley. Sí. Hernández Peguero, gracias por estar esta mañana con siempre. nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. A su orden. Menos trabajo ahora como delegado ante la Junta Central Electoral. Menos. No. Yo pensaba que nosotros íbamos a tener vacaciones. Hay mucho trabajo. Pero evidentemente los aprestos en el partido de gobierno, principalmente en sus candidaturas, en así que su están trabajando ya fragor, en su fragor, de que de pre-campaña quién puede enfrentar a nuestro partido. ¿Será Leonel Fernández o será su hijo, el candidato a la presidencia? Nosotros, como militantes ¿Padre o hijo? de esa organización, llamamos al orden, a la disciplina y a que los organismos que le competen observar el cumplimiento de las disposiciones estatutarias estén atentos para que aquellos que pretenden
igualarnos en el desorden que tiene el partido de gobierno, sean juzgados y sancionados. ¿Y eso está pasando en la Fuerza del Pueblo? No está pasando, pero hay avisos, hay avisos. Yo creo Entonces, que lo una juzguen. campaña de tiempo como tiene el partido de gobierno nos hace daño. Nosotros estamos abocados a un calendario que hemos escogido, que es un congreso en donde estamos analizando el partido político, nuestro desempeño, y vamos a terminar en un congreso elector de nuestras autoridades. Bueno, entonces no podemos estar hablando de candidatura. Jugada adelantada, perfectamente. Tenemos que irnos. Siempre. Gracias, José Gracias. Manuel Hernández. Pero Gracias. que tenga usted un feliz resto del día y mejor año, los días por venir, porque el año apenas está comenzando. Esta es la primera semana del año. Gracias por estar aquí. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ruido es un tema y lo están luchando contra eso. La venta de alcohol, la regulación, los horarios, cómo se comparten los colmados, los pequeños comerciantes, los medianos comerciantes. Hoy un invitado que viene de ese sector. Regresamos.